mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para traerlo el día de hoy se llama La justicia divina y esperanza en Cristo, un llamado a salvación. El 8 de julio, hermanos, de 1741, aquí el hermano hablaba de que estábamos cantando cánticos de 1700 y demás. Bueno, vamos a traer un mensaje, vamos a retomar los principios de un mensaje de aquella época, 1741, del 8 de julio, o sea, hace 282 años. Un señor llamado Jonathan Edwards, un reconocido predicador, pronunció un sermón titulado Pecadores en las manos de un Dios airado, y es posible que alguno aquí lo haya escuchado alguna vez. Eso fue en 1741, un 8 de julio, hace 282 años, hace una semana atrás. Esa predicación causó un revuelo en la congregación de Enfield, Connecticut, de Estados Unidos. Edwards, conocido por su estilo de predicación sencillo pero poderoso, él fue invitado, él no era el predicador principal de ese día, pero fue invitado por una situación que se dio y él fue la persona que pudo cubrir al predicador que le correspondía, y él fue invitado a la iglesia que estaba caracterizada por su frialdad espiritual. Era una iglesia que tenía esa característica, según se ha conocido, se ha sabido. Sin saberlo, Edwards, el sermón que presentó ese día se convertiría en un catalizador de lo que se conoció como el movimiento del Gran Despertar. Edwards, con su voz suave y presencia modesta, él leyó de un manuscrito memorizado, cautivando a la audiencia con descripciones crudas del infierno y la justicia de Dios. Por cierto, Edwards era de corte calvinista puritano. Se dice que los oyentes, que estaban escuchando este sermón, se vieron consumidos por el miedo, sintiendo como si el suelo pudiera abrirse debajo de ellos en cualquier momento y tragárselos por completo. En medio de gritos y alaridos, muchos salieron corriendo del templo, mientras otros tantos estaban en el suelo aferrándose a las bancas, gimiendo. Jonathan Edwards no solo fue un predicador poderoso, sino que también una figura destacada de la teología estadounidense, desempeñando también un papel importante en el movimiento que se conoció como el Gran Despertar. Él fue nacido en 1703, también ahí en Connecticut, y él creció en un hogar religioso, ya que su padre era ministro. Ahora, Edwards fue conocido por su brillantez e intelecto. Él asistió a la Universidad de Yale a los 13 y se graduó a los 17. Y se convirtió más adelante en pastor. Él tenía un profundo conocimiento de la teología y buscaba siempre transmitir en sus mensajes la gloria de Dios a través de sus sermones. Aunque su sermón sobre el infierno del que les hablo a menudo es criticado por su enfoque en el miedo, Edwards creía que despertar a las personas sobre la realidad de su condición espiritual, al contrario, era un acto de amor, no de atemorizar. Un dato curioso también de Edwards: su nieto, Aaron Burr, fue el tercer vicepresidente de Estados Unidos. Volviendo al sermón de aquel día, a pesar de la interrupción y la incapacidad por concluir el sermón debido a las reacciones temerosas de las personas en la congregación, el sermón que se titulaba Pecadores en las manos de un Dios airado sigue siendo un ejemplo significativo de la poderosa predicación durante el Gran Despertar. Algunos pueden cuestionar su enfoque, pero es importante considerar el contexto cultural de aquella época, cuando los sermones sobre el infierno eran comunes. Él buscaba enfatizar la grandeza de Dios y la necesidad de Cristo para escapar del castigo eterno. Su sermón sigue desafiando hoy en día y promoviendo la reflexión sobre nuestra realidad espiritual, recordándonos siempre la importancia de nuestra relación con Dios. Yo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar el audio, y de hecho le estaremos compartiendo el manuscrito original de la prédica, se lo estaremos pasando por los medios para que puedan leerlo. El manuscrito de la predicación, y también en YouTube, por ejemplo, se encuentra
el audio leído, no obviamente el audio original, pero un audio adaptado al texto, al manuscrito que se tiene de ese sermón. Hermanos, no es la intención esta mañana traer a ustedes el sermón de Edward buscando que alguno como aquel día salga corriendo por ahí detrás de la puerta. De hecho, cualquier cosa podemos ahí cerrarla con llave. El efecto, hermanos, de cualquier mensaje de Dios en cualquier lugar o tiempo compete al poder de la misma palabra y la obra del Espíritu Santo, no del predicador, no de su tono de voz, no del título, ni tampoco de los adjetivos que utilice. Es el poder de la propia palabra de Dios ministrado por su Santo Espíritu en el corazón de cada uno que escuche. Hoy aquí me gustaría retomar entonces 3 principios presentados en ese mensaje y exponerlos ante ustedes para que el Santo Espíritu de Dios pueda ministrar con su poder. Yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura de Deuteronomio 32-35. Dice de la siguiente manera: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. También Efesios 2, del 3 al 5, dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permite respirar, Señor, de tu misericordia y de tu gracia. Cada día que estamos aquí, Señor, es por tu voluntad. Estamos vivos, que respiramos y que podemos contemplar tu creación, Señor. Te damos gracias porque también tú nos das el privilegio de poder acercarnos a ti, Señor, para rendirte culto y escucharte también a través del mensaje, Señor. Que nuestros corazones sean preparados, Señor, para recibir tu palabra, que sea alimento espiritual, fibra para nuestro espíritu y para nuestras almas, Señor, y que podamos salir de aquí más que capacitados, Señor, bendecidos, Señor, a través de tu palabra y compartir esa bendición a las naciones, Señor. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a dar un breve contexto entonces que por qué hemos leído Deuteronomio 32-35. Ese pasaje fue utilizado como base para el sermón original de Edwards. Mientras que el pasaje de Efesios que compartimos 2, 3 al 5 lo hemos seleccionado intencionalmente para apoyar el propósito del mensaje. El libro de Deuteronomio, como sabemos, es parte del Pentateuco, los 5 primeros libros, escritos por Moisés, y relata los discursos y enseñanzas que él dio al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, tras 40 años de peregrinaje en el desierto. Nosotros en Deuteronomio 32 podemos encontrar un género literario poético. Encontramos el Cántico de Moisés, así se llama, un himno poético que Dios ordenó enseñar a los israelitas como testimonio en contra de ellos. Ese cántico es una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia y un recordatorio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel. En el antiguo Israel, hermanos, la noción de justicia y venganza era fundamental. Ellos creían que Dios, como su protector y defensor, respondía con ira. Ellos tenían siempre presente eso. No tenían una visión light de Dios, ellos tenían presente el fundamento de que su Dios, como su protector y defensor, respondía con ira ante la rebelión y el pecado, no importa de dónde vinieran. Deuteronomio 32-35 forma parte del cántico profético de Moisés, como hemos dicho, donde Dios declara que la venganza y la retribución son suyas y que castigará a aquellos que se oponen a él y a su pueblo. También anuncia el día del juicio y la aflicción para los rebeldes, quienes recibirán lo que les corresponde por sus acciones. Sí, hermanos, había rebeldes
dentro del pueblo de Israel. A pesar de las obras de Dios en su favor, que vivían bajo sus medios de gracia, habían quienes no obedecían sus mandatos dentro del pueblo de Israel, en su pueblo. Esa fuerte declaración de su venganza venidera, hermanos, a ese pueblo, nos muestra a nosotros hoy en día el carácter de Dios para todo aquel que quiera mantenerse en estado de oposición o desprecio hacia Él, no importa el tiempo ni el lugar de donde venga, hoy en día y los que vendrán. Vamos a ver, yo les pido que me acompañen en la revisión de estos 3 argumentos del mensaje original y que parten de la enseñanza de esta porción de la palabra que hemos leído en Deuteronomio 32. El primer punto dice: los pecadores siempre están expuestos a la destrucción. Los pecadores siempre, en todo momento, en todo segundo, en todo microsegundo, en cualquier instante, están expuestos a la destrucción eterna. Primeramente, hermanos, los pecadores se encuentran en una situación extremadamente frágil. Como se menciona en Deuteronomio 32-35, sus pies resbalarán en el tiempo. El mensaje original de Edward, hermanos, utiliza esa metáfora, sí, cuando tengan oportunidad de leerla y se la pase, siempre utiliza esa metáfora de una delgada cuerda a punto de romperse para ilustrar esa fragilidad de los pecadores. Esa cuerda tensa y delgada a punto de romperse. Esa imagen visual despierta la idea de que los pecadores están constantemente en peligro y que en cualquier momento pueden caer en el abismo del infierno. Aquellos que se oponen a Dios, hermanos, siempre han estado expuestos a ser destruidos. Como alguien que camina en lugares resbalosos, siempre está expuesto a caer, a resbalar. Su destrucción será inesperada. Cuando alguien resbala, es porque está expuesto a esa situación por el terreno que pisa. Y eso ocurre de manera inesperada y repentina, sin posibilidad de preverlo. Y lo peor de todo también, hermanos, es que será consecuencia de sus propias acciones. Todo el que rebala, como hemos dicho, aparte de su exposición al peligro, lo hace por su propio peso. Su propio peso. El peso de sus propias acciones. Así, aunque no haya caído en este momento, es solo porque Dios ha determinado un tiempo para su juicio, hermano. Y cuando llegue ese momento, caerán sin remedio al abismo, sin que haya nada de qué sostenerse. Muchos incrédulos, hermanos, piensan que muchos incrédulos aquí en el mundo, y usted los escuchará, piensan que ya vivimos en un infierno y que aquí estamos pagando por nuestros actos en este momento. Pero eso no es a lo que se refiere este texto, hermanos. Si bien aquí en este mundo nosotros podemos sufrir las consecuencias del pecado, el pasaje aquí indica claramente que la venganza y la retribución es finalmente de Dios. Por amor de sí mismo y para el esplendor de su gloria, Dios arrojará a los impíos rebeldes al infierno. Esto es tan real como el hecho de que tú te has levantado esta mañana, y no por ti mismo, sino por la voluntad de Dios. Nadie va a pagar aquí nada, ni nadie se va a cobrar nada aquí. La venganza final y la retribución es de Dios. En resumen, hermanos, este pasaje advierte que la destrucción de los impíos será como aquel que camina en un suelo resbaloso, cayendo por su propia culpa y en el momento señalado por Dios, sin posibilidad de escaparse de ese destino. Aquellos que se opongan a Dios, hermanos, siempre han estado expuestos a ser destruidos, como alguien que camina en estos lugares. Su destrucción será inesperada y repentina, no podrá verlo, y será consecuencia de sus propias acciones. De Él es la venganza, hermanos. Cuando alguien en la sociedad es calumniado, piénselo, es calumniado e irrespetado en su reputación, ¿qué suele decir? Dice que por su honra
Él hará todo lo posible para limpiar su buen nombre. Generalmente usted lo ha escuchado. Yo lo he escuchado recientemente con políticos. He sido calumniado, ha sido manchada mi nombre y mi honra. Yo voy a hacer todo lo posible para limpiar mi buen nombre. Si eso nos parece natural a nosotros, hermanos, ¿cómo será para Dios? Pues para Dios, para su gloria y honra y la infinita fama de su nombre, Él lo hará también de una manera incomparable. Su nombre y su justicia van a ser vindicadas en el momento que envíe a todos los rebeldes al infierno. Hermanos, la ira de Dios es una realidad constante. Nosotros debemos tenerla siempre presente. Arde contra los pecadores. Como se afirma, por ejemplo, en Deuteronomio 11:17, el furor del Señor arderá contra ti. Y hermanos, la ira divina es justa. La ira de Dios es justa y necesaria debido a su justicia. Si Dios nos airara con el pecado, no fuera justo. La indignación de Dios demanda un castigo por el pecado y refleja su santidad. Hay una expresión en el sermón original hacia el impío de Jonathan Edwards, que cito en este momento. Él decía en esa expresión: Dios es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres 10,000 veces más abominable a sus ojos que lo que la serpiente venenosa más odiosa lo puede ser a los nuestros. Solo aquel hermano que ha sido regenerado y dotado de vida espiritual puede reconocer la inmundicia desde la cual ha sido rescatado y no dejar de sentir agradecimiento por la eternidad. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos viendo en la televisión, vea las noticias, una expresión y culto a la inmoralidad sexual abierta, cada vez más desinhibida, que incluso ya busca acaparar la inocencia de los niños. ¿Lo han visto? Es aberrante y abominable. Yo te pregunto a ti que me escuchas, hermano, ¿eres capaz de sentir algún grado de indignación por esa afrenta contra Dios que vemos cada día rampante? ¿Sientes indignación o te es indiferente? ¿Cómo te sientes al ver eso? Dios puede enviar a los pecadores al infierno, hermano, en cualquier momento, siempre que así Él lo disponga, por la depravación total del hombre y su incapacidad natural de hacer lo bueno y agradable ante sus ojos. La depravación total, hermano, no se limita a lo que una persona puede estar haciendo en este momento. No se limita a eso. En este momento que nosotros estamos aquí trayendo a ustedes este mensaje, cosas terribles están pasando. Droga, robos, asesinatos, secuestros, inmoralidad sexual, todo en este mismo instante. Pero la depravación del hombre no solo se limita a esto que está ocurriendo en este instante. Es importante, hermanos, entender que la depravación total del hombre no se trata de lo que una persona está haciendo en este momento, sino de lo que es capaz de hacer en cualquier momento. Es muy diferente. No nos creamos buenos, hermanos, por el simplemente hecho que no hemos matado en una mosca. Aún Dios así ha refrenado que lo hayas hecho. Por la misericordia de Dios, Dios te ha refrenado de hacer 2 o 3 o 4 cosas de las que tú tienes un potencial de la que ni siquiera te imaginas. El potencial de maldad del hombre. Y te ha refrenado, incluso no por la gravedad del agravio que pudieras causarle a tu prójimo por él, sino por pecar contra él mismo, que es sumamente grave. La justicia divina, hermano, no impide que Dios destruya a los pecadores en cualquier momento. Sin la misericordia de Dios, ellos están sujetos a enfrentar la consecuencia de su ira. Dios le ha dado al hombre vivir en este mundo sujeto al tiempo. El tiempo es muy valioso, hermano. Muchos lo malgastan y cuando ven que se acerca el fin, quieren comprar más, pero nadie puede.
El hombre solo dispone del tiempo que Dios le permite y el mañana no le es prometido a nadie. Cada día que Dios permite al pecador levantarse, no es porque Él no esté airado con él, sino que le ha concedido respirar misericordia teniendo la oportunidad de arrepentirse. Cada día que Él ignora tan grande oportunidad, el cumplimiento de su condena se apresura. Dice la palabra de Dios, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. Hay una urgente necesidad de arrepentimiento y salvación. El reino de Dios, hermanos, está por establecerse pronto aquí en este lugar. Y el rebelde vive hoy con la necesidad de volverse a Dios para ser salvo mientras ese día se acerca. En Mateo 4:17 podemos ver que el Señor Jesús proclama: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es como vuélvanse a Dios porque el reino del Padre está por establecerse prontamente aquí. Sin el arrepentimiento, hermanos, los pecadores están destinados a la destrucción en el lago de fuego y azufre. Reconocer la necesidad de un cambio, abandonar los pecados y volverse a Dios es esencial para encontrar salvación y reconciliación con Él. A propósito de los niños, hermanos, que hoy se celebra el día, la misma necesidad de arrepentimiento y salvación que tiene un adulto, la tienen los niños, ya que ellos también son pecadores. Han heredado naturaleza pecaminosa. Los niños deben ser expuestos al Evangelio y conocer la realidad de su propio pecado en la medida de su edad, sin forzarles a ninguna decisión. Ellos voluntariamente la tomarán, la deberán tomar a su tiempo. Muchos padres fuerzan a sus hijos a esto sin considerar las graves consecuencias. Siempre es buena señal si el niño no rechaza el Evangelio a su corta edad, y no debemos dejar de seguir orando y pidiendo a Dios por ellos. Muchos padres piensan que en su inocencia los niños no tienen necesidades espirituales. Como iglesia, hermanos, nosotros debemos servirle a esos niños y apoyar a los padres a proveer para esas necesidades, porque la tienen, es una realidad. La gran comisión de Mateo 28, de ir a ser discípulos, hermanos, también es para ellos. Ahora, no nos confundamos, hermanos. Un niño puede llegar a tener un entendimiento pleno del Evangelio para salvación, que incluso un adulto no alcance a tener, porque esa capacidad es dada por el poder del Espíritu Santo, no por su capacidad humana. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Habiendo visto y comprendido, hermanos, la realidad de la exposición de los pecadores a ser destruidos en cualquier momento, centrémonos ahora en el siguiente argumento del mensaje, que trata sobre la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios puede salvar a los pecadores. De lo que ocurrió aquel día, hermanos, ese 8 de julio, en la congregación de Enfield, durante la predicación esta que llevó al movimiento conocido como el Gran Despertar, hay algunas cosas que a mí en lo particular me hacen reflexionar mucho. Yo siempre, después de haber escuchado el mensaje por primera vez, aparte de que tuve que investigar para poder tener el manuscrito y escucharlo, también quise investigar el contexto histórico del mensaje. Y de lo que se conoce, hay algunos aspectos que me hacen reflexionar mucho. Mire, dice que el mensaje no pudo concluir entre los gritos y alaridos de los presentes. Dice que muchos en la congregación, algunos salieron del templo huyendo, como decíamos, otros estaban en el piso aferrados, clamando y gimiendo porque pensaban que la tierra se los iba a tragar en ese mismo instante. Otros tantos dicen que clamaban preguntando: ¿qué debo hacer para salvarme?
Y eso me hace pensar, hermanos, si alguno de los que clamaba ese día era quizás considerado un miembro de la congregación. ¿Qué debo hacer para salvarme? Es lamentable, hermano, que pueda haber personas que hayan cumplido con la formalidad de la membresía, asistan todos los domingos al culto, pero sin que realmente hayan tenido una genuina confrontación con la realidad de su pecado para una respuesta de arrepentimiento y fe en Cristo. Personas que no hayan experimentado una genuina transformación en sus vidas para la salvación, a pesar de que son expuestas al Evangelio diariamente, cada domingo que vienen al culto. El sermón de Edward aborda también esta realidad. Para pensar, hermano, entre nosotros puede haber personas así. Se dice también, hermanos, que el mensaje no pudo concluir precisamente, no concluyó por los alaridos, el clamor, pero dice que no pudo concluir precisamente con la exposición de este punto, la oferta de la salvación y esperanza en Cristo. Por los alaridos de la gente no pudo alcanzar a exponer esa parte, la oferta de salvación y esperanza en Cristo. Hermanos, a pesar de que Dios, eso me pone a reflexionar, hermanos, a pesar de que Dios ha decretado la condenación eterna de los impíos, hay que dejar claro también de que no es su deseo que el hombre se pierda. No es que Él se deleita en eso, sino es su deseo que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Dios no solo llama, hermanos, a obediencia para evitar destrucción con el furor de su ira, sino que ante la capacidad del hombre natural para hacerlo, en su misericordia le ofrece salvación. ¡Cuán glorioso es Dios, hermano! Esa oferta de salvación de Dios la podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 3:20. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. La misericordia de Dios, hermanos, es la única forma en que los pecadores pueden escapar de la ira de Dios. A pesar de la justa indignación de Dios hacia ellos, Él ofrece la oportunidad de arrepentimiento y salvación, abriendo la puerta de nuestros corazones a Cristo. Pudimos recibir el perdón y la vida eterna. Es importante en este punto, hermanos, reiterar que la ira de Dios permanece siempre, siempre sobre el pecador que no se arrepiente. Muchas veces nosotros escuchamos con cierta ligereza esa expresión de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, hermanos, esto no lo encontrarás en ningún lado de las Escrituras así. El pasaje bíblico más reconocido con respecto al amor de Dios, hermanos, y ustedes lo deben saber muy bien, es quizás Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelvo a leer: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el pasaje más famoso y más conocido con respecto al amor de Dios, y que cuando tú vas a presentarle el Evangelio a una persona, si no recuerdas ningún otro pasaje, partes allí. Sin embargo, un poco más adelante, en Juan 3:36, fácil de aprender, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios aborrece el pecado y su ira permanece sobre los pecadores. Sin embargo, hermanos, Él interpone su amor como un escudo, una protección, un paraguas, para salvar del furor de su ira al más vil pecador que se arrepienta y crea en su Hijo.
La ira que debía ser descargada sobre ese vil pecador es ahora descargada sobre el inocente en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Un amor tan infinito, con el potencial de salvar a toda la humanidad, pero solo será aplicable para aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en el Hijo. Somos sujetos del amor de Dios, aquellos que hemos creído en el Hijo, sí. En el Hijo, en Cristo, somos sujetos del amor de Dios. No hay otra mediación, no hay otra forma. En Cristo somos sujetos del amor que Dios tiene sobre su Hijo. Somos adoptados en la familia. Somos nuevas criaturas. Ya el pecado no se enseñorea sobre nosotros. Generalmente tendemos a dulcificar el Evangelio, buscando la manera de que sea más aceptable al pecador para que lo reciba. Y nos quedamos en Juan 3:16. Pero dice la palabra que la suma de tu palabra es verdad. Juan 3:16 es una verdad gloriosa, pero en la suma de tu palabra está el esplendor. Debemos exponer Juan 3:16 también como Juan 3:36. Solo de esa manera podrás entender y comprender y ver con todo el esplendor el amor de Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gran amor puso Dios, interpuso entre su furia, la furia de su ira, y nosotros que merecíamos recibirla. Y ese amor fue un escudo para nosotros, descargando entonces esa ira sobre su Hijo. Dios aborrece el pecado y su ira permanece sobre el pecador. Aunque en un momento dado, hermanos, la muerte no parezca inminente, porque muchas veces los pecadores se sienten como indestructibles o que, bueno, a mí nada me pasa, confío en mi salud, en mis finanzas, en todo. Los pecadores no deberían sentirse seguros. Aunque es natural que uno incluso hasta se cuide uno al otro, los hombres no deberían sentirse a salvo de la ira de Dios en medio del pecado. Están expuestos a la destrucción, a su ira. Muchos confían en sus finanzas, como he dicho, su estado de salud, piensan que el castigo por sus pecados no le alcanzará. Sin embargo, hermanos, a pesar de nuestra rebelión, Dios, por puro afecto de su voluntad y misericordia, ha sido paciente y me ha demostrado longanimidad. Varios acá tenemos, incluso tenemos hijos, o hemos tenido en alguna etapa hijos en la edad de adolescencia, y para las que sean futuras madres también tendrán hijos en esa etapa. Y lo más normal, hermanos, es que a esa edad hayan tenido que lidiar con problemas para hacerles que cumplan con sus responsabilidades en la casa o hasta escolares. La verdad es que esa es una edad de desafío, cada uno pasó por allí, una edad de desafío y rebeldía. A pesar de tus consejos y recordatorios constantes, tu hijo de pronto luce distraído y a veces desobediente, por ser light, para no decir más cosas. Aunque esto pueda frustrarte como padre, tú decides ser paciente y comprensivo con él, porque le amas. Y en lugar de reaccionar con enojo, sigues brindándole apoyo, mostrándole amor y dándole la oportunidad para mejorar, para cambiar. En este ejemplo, hermano, tú como padre estás demostrándole longanimidad. Eso es longanimidad. Te estás demostrando longanimidad hacia tu hijo. Esa es la capacidad de ser paciente y tolerante frente a situaciones difíciles, especialmente cuando se tratan de seres queridos. Así como tú eres paciente con tu hijo y le ofreces oportunidades para crecer, Dios también ejerce su longanimidad hacia nosotros a lo largo de nuestras vidas.
Dios ha sido muy paciente, hermanos. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros. A pesar de la rebeldía y el pecado, Dios muestra su paciencia prolongada, esperando que el pecador se arrepienta y vuelva a Él. Su amor y compasión son evidentes en su deseo de ofrecer oportunidades repetidas para recibir su misericordia y experimentar la salvación. Cada día que te levantas y respiras misericordia ofrecida por Dios. Sin embargo, hermanos, existe un gran peligro para el pecador que pasa por alto esa oportunidad. Y esto puede llevarle al endurecimiento de su corazón y hacerle insensible al llamado para salvación. Da dolor cada vez que nosotros quizás invitemos a un hermano bueno, no un hermano en la fe, pero invitemos a una persona que no ha creído en Cristo para compartirle el Evangelio, y vemos que esa persona acepta tu invitación, viene y no hay una reacción día a día. Generalmente cuando nosotros escuchamos decir que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, lo tomamos del lado positivo, pensando que Dios va a reaccionar. Pero la palabra, hermanos, tiene dos vidas. Tiene olor fragante para vida y de muerte para condenación. Aquel que la recibe tiene vida, pero el que la rechaza acumula para su condenación. Ya está condenado para el cumplimiento de su condena. No podemos más que orar por esas personas, seguir orando y seguir intentando en la exposición, cumpliendo con el mandato del Señor, de su ley, de su palabra, de su evangelio. La salvación, hermanos, es un regalo gratuito. Nosotros no podemos ganarla por nosotros medios, nadie lo hizo. A pesar de nuestra indignidad, o sea, de la característica nuestra de ser indignos, Dios en su gracia y misericordia provee el camino para que el pecador sea salvo. Es a través de la obra de Jesucristo que se encuentra redención y perdón de los pecados. Dice la palabra, y aquí tomamos el segundo texto que habíamos seleccionado, en Efesios 2, 3 al 5, dice: entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Recuerda de dónde fuiste rescatado, eras hijo de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, creo que la porción en 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Más adelante. En el pasado, hermano, nosotros vivíamos inmersos en delitos y pecados, siguiendo las influencias del mundo, de Satanás. Sin embargo, con nuestra conversión, ese viejo hombre quedó crucificado allá con Cristo. Y ahora, como creyentes, nosotros debemos escapar de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y vivir una vida transformada por Cristo, alejados del pecado y guiados por la gracia divina. Cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos crucificados conjuntamente con Él en el Calvario. Yo te pregunto, hermanos, ¿qué mérito, se han puesto a pensar, qué mérito tuvo ese malhechor que fue crucificado a la par de Jesús en el Gólgota para ser salvo? ¿Recuerdan ese malhechor arrepentido y que el Señor dijo: este mismo día estarás conmigo en el paraíso? Ese ladrón arrepentido colgado en una cruz al lado de Jesús, él no tenía nada, absolutamente nada que ofrecer al Señor, ninguna buena obra, ningún servicio fiel, ni fue bautizado. Pero en su condición de impotencia absoluta, lo único que él podía hacer era creer, arrepentirse de sus pecados y creer, y fue salvo por gracia. No tuvo tiempo de nada.
Literalmente, hermanos, si uno lo analiza bien, en ese momento él estaba siendo crucificado juntamente con Cristo y a la par de él. ¿Tú te has puesto a reflexionar cuán reconfortante habrá sido para ese malhechor arrepentido recibir semejante regalo inmerecido, promesa de vida eterna del propio autor de la vida? Y todo mientras sufría de agonía. Impresionante. Finalmente, hermano, considerando el papel crucial del arrepentimiento y la fe en la salvación, pasamos al último punto que quisiera rescatar o retomar de ese mensaje original de Edward. Dice: los pecadores deben arrepentirse y creer en Cristo para ser salvos. Hermanos, en Cristo, reconociendo ya la necesidad imperante que hay de arrepentimiento para salvación del pecador, el Evangelio nos trae un llamado, pero ese llamado no invita por una respuesta. Generalmente cuando hablamos del Evangelio lo asociamos con invitación, pero ese llamado no invita por una respuesta, demanda una respuesta afirmativa del pecador para salvación. El Evangelio no es una simple invitación que se hace para ver si el que lo recibe lo acepta. El Evangelio conlleva un mandato y una demanda de respuesta por parte del pecado. Yo puedo rogarte, implorarte que consideres el mandato que hay en el mensaje que te estoy dando de parte de Dios. Yo puedo hacerlo, lo puedo hacer por el amor que te tengo, pero el soberano no ruega, hermanos. Cuando su reino se establezca aquí, se establecerá bajo sus condiciones. Su voluntad debe ser acatada y nos está dando el tiempo. El reino de Dios se acerca y el impío debe abandonar su rebelión. Horrenda cosa, hermanos, es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. Solo la ira de Dios, hermanos, es infinitamente terrible, pero fíjense que en la palabra, y si ustedes lo buscan y hacen una búsqueda en la palabra, siempre va a haber asociada el furor de la ira de Dios. La ira simplemente es terrible, pero muchas veces veremos que dice el furor de la ira de Dios. La ira de Dios será arremetida con furor sobre el pecador que rehúsa someterse. El llamado al arrepentimiento, hermanos, nosotros lo tenemos, por ejemplo, en Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora no invita, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Esto es el Evangelio. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. No solo hay una necesidad de reconocer, sino de abandonar nuestros pecados. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad y de dirección, volviéndonos lejos del pecado y por ende hacia Dios, buscando su perdón y dirección para nuestras vidas. La fe en Cristo, hermanos, es el único camino para salvación. No hay atajos, no hay salida de escape. Eludir el camino simplemente te llevaría directamente al abismo del infierno. Jesús proclamó con fuerza: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y eso no simplemente para mostrarnos el camino correcto o enseñarnos la verdad, sino para afirmar que Él mismo es la encarnación del camino, la verdad y la vida. Aunque su camino, hermanos, implicó la cruz y la muerte, su sacrificio se convirtió en la puerta hacia Dios. Siempre comento este detalle. Cuando todos pensaban que llevaban al Señor a la cruz, al madero, era Él el que llevaba a todos a seguirlo hacia allá. Al declarar que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él, Jesús excluye cualquier otra alternativa, hermano, religiosa, ritual, lo que sea.
Y Él afirma su exclusividad como el único medio para acercarnos al Dios verdadero. Solo a través de la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, ¿cómo vamos a poder hablarle a alguien de salvación si nosotros mismos ni siquiera podemos tener un concepto claro de qué se está salvando? Un concepto claro de la realidad del infierno, de la realidad de la ira de Dios. Preferimos omitir eso. Pero en la cruz, eso fue desplegado, develado ante el hombre. La conciliación entre la justicia divina y el amor. Todo en ese lugar. Solo en la cruz nosotros podemos ser reconciliados con Dios para recibir vida eterna. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, la obra de salvación no resuelve el tema, resuelve el tema de nuestra deuda delante de Dios, sino que también nos conduce a un estado de reconciliación con Él, con el Rey. Al recibir a Cristo, nosotros nos convertimos en nuevas criaturas. Experimentamos una transformación interna que nos capacita para vivir una vida en obediencia y comunión con Dios. La reconciliación con Dios también es importante. No solo fueron pagadas nuestras deudas, sino que también fuimos reconciliados con Él. Esa reconciliación nos brinda la esperanza de la vida eterna y nos permite experimentar una relación íntima con Él. Para concluir, hermanos, en una sola frase yo pudiera decir, no existe nada, una sola frase para resumir este mensaje, no existe nada que pueda salvar a los pecadores del infierno más que el puro deseo de Dios manifestado a través de misericordia y gracia. Es su mano restrictiva la que impide que ese juicio o el cumplimiento de esa condenación sea en este preciso momento, y lo puede ser al salir de aquí. En este mensaje hemos visto la realidad de nuestra condición, la justa ira de Dios, pero también hemos visto la maravillosa oferta de gracia y salvación de Dios que no pudo ser terminado aquel día en Enfield, Connecticut. Yo quisiera exhortarles como congregación para aplicar este mensaje a estos 4 puntos. Primero, reconozcamos, hermanos, siempre de dónde fuimos rescatados y la necesidad de salvación. En un mundo lleno de distracciones, autosuficiencia, nosotros debemos estar recordando siempre, constantemente, no para mirar atrás, sino para recordar de dónde fuimos rescatados. Eso nos ayuda a mantener esa actitud humilde y dependiente y de gratitud a Dios. Debemos compartir, hermanos, con urgencia la buena noticia del Evangelio. Nuestra responsabilidad es llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que aún no lo han escuchado. ¿No te parece terrible que un familiar que ames se mantenga en esa condición de rebelión y de enfrente de la ira de Dios en cualquier momento? Debemos vivir también, hermanos, vidas transformadas. Este mensaje nos debe llamar a vivir vidas en línea con nuestra fe en Cristo, buscar la santidad, experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, reflejar su amor. Debemos también, por último, promover la justicia y la compasión. La ira de Dios contra el pecado también nos llama a ser agentes de justicia y compasión en el mundo. Como iglesia nosotros debemos trabajar para abordar las injusticias y el sufrimiento, mostrar compasión, cuidar de los más necesitados. Debemos ser una voz para los oprimidos. Recuerdo un mensaje aquí en este mismo lugar sobre la justicia de Dios. Generalmente la justicia de Dios tiene 2 aristas: la restaurativa y la retributiva. Cuando Dios habla de su justicia, generalmente pidiendo a nosotros, nos pide la restaurativa, en donde nosotros debemos dejar de mirar
con egoísmo, debemos dejar de mirar con egoísmo y restaurar la dignidad de los más necesitados, de los vulnerables. Esa es justicia desde la arista restaurativa, pero la de Dios es la última, la retributiva. De Él es la venganza, dice el texto de Deuteronomio 32-35, y la retribución al final.